estamos acabando la Cuaresma, más bien platicarse en torno al trigo pascual, al trigo santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estos momentos, bendice lo que tu generosidad vamos a recibir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les he comentado en la celebración de la Eucaristía que el término año litúrgico fue confeccionado por un sacerdote francés que se llamaba Próspero Beranger. Durante varios años se denominó año cristiano, pero don Próspero hizo una obra que por cierto la pueden escuchar en YouTube. Pongan Próspero Beranger año litúrgico y son como 30, 40 videos donde él va explicando qué es el año litúrgico y va explicando cada dominica. Entonces, sí es interesante entonces que ustedes pudieran entender por qué se denomina año litúrgico. Para don Próspero, en el siglo XIX, él decía que Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, se enfocaban a la celebración del gran misterio misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección. Claro, él no pensaba en el siglo XIX. Ha habido algunas variaciones respecto a este pensamiento. Si él hizo su obra entre el año 1850 a 1858, a 1837, entonces bien podríamos ponderar que es una visión del siglo XIX. Pío XII, él murió en 1858, él quiso promover el cambio de la nomenclatura de año cristiano a año litúrgico, pero ya no lo pudo hacer porque se les daba más bien un concilio. Juan XXIII, este gran papa que tuvimos, él convocó al concilio y el primer documento que se aprobó en su muerte, antes de morir, fue precisamente la Sacrosanctum Concilium. Y este documento ya incorporó casi 100 años después el término año litúrgico. Entonces, si hay un poquito de falta de conocimiento de este término, yo les recomiendo que vayan a la Sacrosanctum Concilium y precisamente examinen el término año litúrgico. Lo explica en un capítulo, no recuerdo el capítulo, no se acuerdo si es el capítulo 1 o 2, pero es interesante. Bueno, entonces es el presupuesto año litúrgico. Don Próspero decía que todo tiende a la pasión, muerte y resurrección, pero ya en el siglo XX, fines del XX, principios del XXI, puedo pensar en un gran liturgista, Adrián Rosset. Él dijo que más bien no debe de entenderse como misterio pascual solamente
pasión, muerte y resurrección. No debe de entenderse así. Más bien debe de entenderse todo el evento de Cristo, el misterio pascual, desde su nacimiento, desde su encarnación hasta su resurrección. Esa fue la variación. Don Próspero decía que era pasión, muerte y resurrección. Y claro, le llamamos triduo pascual, pero más bien misterio pascual es desde la encarnación hasta la resurrección. Si entendemos la palabra Pascua como pasar, como paso, pues creo que hay un paso importante desde la encarnación, donde Dios se hace hombre. El misterio pascual no lo entenderíamos solo en la pasión, muerte y resurrección, porque quedaría incompleto. El misterio pascual lo debemos de entender desde la encarnación de Jesús en el seno de la Santísima Virgen María, desde su propia encarnación. Ahora bien, ya entendiendo este presupuesto, entonces estamos ya concluyendo la Cuaresma. Recuerden que la Cuaresma tiene 3 ciclos litúrgicos: A, Mateo; B, Marcos; y C, Lucas. Si estamos en el año 2025, entonces estamos en el ciclo de Lucas. La Cuaresma se compone de 5 dominicas, y de hecho la Cuaresma concluye hasta el jueves por la mañana. En realidad no son 40 días, son 46 días. Pero la piedad popular le ha llamado del domingo de Ramos al domingo de la Pascua, le ha llamado Semana Santa. La piedad le llama Semana Santa, pero en realidad el tiempo cuaresmal termina hasta el jueves en la mañana. ¿Para qué sirve el tiempo cuaresmal? De hecho, el objetivo del tiempo cuaresmal es recordar, reavivar nuestra inserción a la Iglesia Católica a través del bautismo. Por eso el crescendo se va a dar cuando tú y yo hacemos profesión de fe después de la homilía y después de las lecturas de la Vigilia Pascual. Y es la única misa de todo el año litúrgico donde el sacerdote está obligado a vertir el agua bendita en cada fiel, recordando su inserción a la Iglesia a través del baño bautismal. Eso sería el objetivo del año litúrgico, el que yo pueda entender mi inserción a la Iglesia Católica y mi profesión de fe. Recuerden ustedes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿para qué fueron escritos? Fueron escritos para que al final se hiciera profesión de fe. Puede empezar en Mateo. ¿Dónde está la profesión de fe en Mateo? Precisamente desde el principio, cuando se presenta la genealogía de Jesús, desde Abraham. En Lucas, desde Adán. En Marcos, desde el primer versículo dice: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en Juan, capítulo 20-21, muchas cosas hizo Jesús, pero no cabrían en todos los libros del mundo. Esto se escribió para que tengan vida y una vida eterna. Eso es lo que anima a la Iglesia a la profesión de fe, lo que nos mueve
misa, a la confesión, es precisamente la profesión de fe. Si no creyéramos, no iríamos a misa. Si no creyéramos, no nos confesaríamos. Si no creyéramos, no haríamos oración. Si no creyéramos, no leeríamos la palabra de Dios. Y si no creyéramos, no intentaríamos portarnos de acuerdo a lo que nos pide Jesús. Por eso la exigencia en el tiempo cuaresmal de reactivar nuestra inserción a la Iglesia a través del bautismo y a través de las exigencias de la vida bautismal. Eso sería la Cuaresma. Ahora pasamos a lo que se denomina Semana Santa. Miren, yo les decía hace un momento en la misa que todavía da tiempo de que busquen en PDF el segundo tomo de Joseph Ratzinger, que se titula del domingo de Ramos al domingo de la Resurrección. Es un libro de unas 400 páginas con letra grande, y yo creo que es un esfuerzo que hizo el Papa, que en paz esté, Benedicto, que era un gran teólogo, para que pudiéramos asumir nuestro compromiso como cristianos desde la fe. Y es un libro bastante sencillo de leer. Bueno, empezamos el próximo domingo con la lectura primera en la versión de Lucas de la entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada de Jesús en Jerusalén se da 6 días antes de la muerte de Jesús. Si contabilizamos 6 días antes, tuvo que haber sido el primer día de la semana, de acuerdo a la contabilidad judía, que es el domingo de Ramos. Ustedes saben que en la teología juánica Jesús tiene que subir a Jerusalén porque ha llegado su hora y porque va a morir. Pero es extraño que al llegar a Jerusalén, pues ya la gente creyera que Jesús era el Mesías, y por eso lo reciben como rey. Ya lo habían dicho los profetas, montado en un burrico, lo aclaman diciendo: viva el Hijo de David, viva el Hijo de Dios. Tal parece el triunfo de Jesús en Jerusalén, pero no. Jesús no oscurece su vocación con el aplauso. Jesús sabía que esa misma gente, tristemente, que lo recibía como un rey, después iba a quedarse callada cuando lo condenan a muerte. Por eso, junto con el relato de el domingo de Ramos, estará relatándose ese mismo día la pasión según San Lucas. Y la pasión según San Lucas la podemos encontrar del capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, versículo 56 del Evangelio de Lucas. Hay dos libros que les recomiendo que lean. Uno se llama El proceso de Jesús, de Joaquín Jeremías, y el otro es El juicio de Jesús, de un constitucionalista mexicano que era católico.
y que hablaba con Jacobo Zabludowski, Bulboa Orihuela, uno que fumaba mucho, tal vez por eso le dio cáncer. Bueno, era Ignacio Bulboa Orihuela. Él hace un buen estudio tanto de la lex romana como de la lex judía. Recuerden ustedes que Jesús tuvo dos juicios. Los voy a sintetizar. Un juicio religioso ante el Sanedrín y un juicio civil ante la autoridad romana encarnada en Poncio Pilato. ¿En qué consistió el juicio religioso? Daré algunos datos nada más, datos que tristemente opacan la legalidad del juicio religioso de Jesús. Por ejemplo, se afirmaba que para condenar a una persona por blasfemia, los juicios tenían que ser por la mañana. Y el juicio de Jesús no fue por la mañana, fue en la noche. Por tanto, pierde legalidad el juicio. Segundo, se afirma que los que componían el Sanedrín, que eran 70 ancianos, para enjuiciar a alguien tendría que estar las 2/3 partes, y según los exegetas no estaban las 2/3 partes, solamente estaban los que odiaban a Jesús. Por tanto, el juicio no fue legal. Y el tercer elemento es que tenía que haber los testigos de cargo que no se contradijeran. Si hace rato escuchábamos el libro de Daniel, ¿en qué consistió la traición de los ancianos? En que uno dijo que los había visto junto abajo de un encino y otro abajo de una casa. Si había contradicción en el testimonio, el juicio se hacía inválido y tenían que soltar a la persona. Y si ustedes recuerdan, los dos que hablan del juicio de Jesús se contradijeron, porque uno dijo, él dijo que iba a destruir el templo y que iba a levantarlo en 4 días, y el otro dice, no, dijo que en 2 días. Por tanto, el juicio de Jesús tuvo fallas de origen, y el dictamen que se le dio, que fue la muerte, no tendría validez. ¿Por qué lo quería? ¿Por qué querían matarlo a Caifás, en aquel tiempo era sumo sacerdote? Porque él había dicho que más valía que me muriera una persona que todo el pueblo sucumbiera. Porque ya estaba en la expectativa que tendría que venir un Mesías para salvar al mundo. Y si se hablaba de un Mesías, entonces iban a venir los romanos e iban a acabar con el pueblo humano. Es como hoy a veces enjuiciamos a los jueces de México. Ven que la reforma judicial es una completa charada. Pero ¿por qué a veces los jueces cuentan a los acusados? Por una sencilla razón, porque hay fallas en la carpeta de investigación. Y al haber fallas e indicios, tienen que soltar al posible imputado. En este caso, les dije que eran 3 fallas: el testimonio contradictorio, las 2/3 partes, que el juicio fue en la noche. Al haber fallas de origen, cuando Caifás pronunció sentencia contra Jesús, la sentencia de Caifás era inválida. Pero recuerden ustedes que
alguien manda, puede llegar a decir, no le toquen ni una letra, ni una coma, ni un punto. Y los esbirros pues van a decir que sí. Bueno, pero hay una cosa, el Sanedrín no tenía autoridad para matar a una persona. Por eso se lo llevan a Poncio Pilato. ¿Por qué se lo llevan a Poncio Pilato? Porque él era procurador en Judea. Y él fue procurador del año 26 al 36. Se le llevan a Poncio Pilato, pero les recuerdo que los sumos sacerdotes no se llevaban con Pilato. Eso lo pueden leer en el libro de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús. ¿Por qué no se llevan con Pilato? Porque Poncio Pilato tuvo la brillante idea de poner en el templo el escudo de los romanos. Se enfurecieron los judíos mandaron matar al romano que intentó poner el escudo y destruyó el escudo. Entonces hubo un problema muy fuerte. En aquel tiempo era sumo sacerdote Anás. Y Anás y Caifás, porque eran uno era suegro y otro era yerno, todo quedaba en familia, fueron hasta Roma a ver al César, que era Tiberio, y Tiberio le dio la razón al Sanedrín. Entonces Poncio Pilato estaba enfurecido con ellos. No había una buena relación entre los sumos sacerdotes y entre Poncio Pilato. Bueno, ¿qué fecha sería? Y aquí yo me remito al estudio histórico que hizo el director de L'École Biblique, el padre Dominico Benoit. Según Benoit, el juicio de Jesús religioso tuvo que haber sido el jueves 6 de abril, después de las 8 de la noche. Y el juicio civil de Jesús fue en la mañana del viernes 7 de abril. ¿De qué año? O no sé por qué se maneja el año 33, ¿no? El año 30. Quienes tengan Biblia de Jerusalén, busquen en la cronología que está al final casi. Y van a ver nacimiento de Jesús, ponen interrogantes 6-7. Antes de Cristo, no fue en el año 0, porque hay sentido puede decir siglo del siglo VI. ¿Por qué año 6-7? Porque según Kepler, el famosísimo astrónomo del siglo XVII, Kepler dijo que hubo la conjunción de 3 planetas en su tiempo, no recuerdo, 1640. Se conjuntaron 3 planetas, Júpiter, Saturno y Marte. Y al ser la conjunción de estos 3 planetas, durante varios meses se vio una estrella. Y Kepler dice, por sus estudios que hizo, que esa conjunción se dio también, él calcula entre el año 7 al 6. Y afirma Kepler que la estrella que vieron los magos del Oriente tuvo que haber sido la conjunción de esos 3 planetas. Y hay otros elementos históricos. César Augusto había levantado un padrón, un
un censo en todo su imperio, y eso se levantó en el año 9 antes de Cristo. Pero imagínense el vasto imperio romano. La información llegaba 5 años después. Y otro elemento histórico. Cuando murió Herodes, el que quería matar al niño, murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces ahí juntamos ya 3 datos. Año 9 censo, conjunción de estos 3 planetas donde se vio la estrella. Año 7 o 6 antes de Cristo, muerte de Herodes, año 4. Por tanto, Jesús tuvo que haber nacido antes de la muerte de Herodes. Bueno, vuelvo a la Biblia de Jerusalén, a la cronología. Van a ver ahí nacimiento de Cristo 7-6 hace. El nacimiento de Jesús fue entre el año 7 al 6 antes de Cristo. Y en la misma Biblia de Jerusalén van a encontrar muerte de Cristo 7 de abril del año 30. Resurrección de Jesús domingo 9 de abril del año 30. Eso históricamente es la fecha más probable. Los que decían que era el 33, tal vez lo decían hace 70, 80 años. Ahora, ¿cuál es la versión más histórica de la cena? La versión de Mateo, Marcos y Lucas, que plantean la cena y la hacen coincidir con la cena pascual, o la versión de Juan, donde Juan plantea que la cena fue un día antes de la Pascua, que era el 14 del mes de Nisan. Para la mayoría de los exégetas, la versión histórica es la de Juan, no la de Mateo, Marcos y Lucas. Por razones históricas. Primero, ustedes saben que el péndulo de la ley de los judíos era la pureza ritual. Y los judíos en la Pascua no hubieran estado condenados a muerte porque quedaban impuros. Los judíos no podían ir a ver a un extranjero que era Poncio Pilato porque quedaban impuros. Por tanto, se considera que Jesús celebró no la cena pascual, Jesús celebró cualquier cena el día 6 el día 6 de abril del año 30 después de Cristo. Por tanto, históricamente hablando, nuestro Señor murió unas horas antes de la Pascua judía. Nos dice el evangelista Juan en el capítulo 20 que Jesús murió a la hora nona, es decir, murió a las 3 de la tarde del viernes 7 de abril del año 30. Y la Pascua, recuerden ustedes que los judíos contabilizan los días no a las 12 de la noche, porque nuestro día concluye a las 12 de la noche. Los judíos contabilizan la hora hasta el atardecer. Es decir, el día judío terminaba a las 7 de la noche. Si Jesús muere a las 3 y se dan prisa de enterrarlo, es para no quedar impuros para la celebración de la Pascua. Por tanto, la versión histórica
aislar entre Marcos y Lucas. Es una visión teológica. Hacen coincidir la Pascua judía con la Pascua de Jesús. Pero insisto, el gran problema es la pureza bíblica. Bueno, esos son datos históricos. Volvamos al Domingo de Ramos de este año 2025, ciclo C. ¿Qué va a pasar el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos va a acontecer precisamente que, por un lado, Jesús es victoriano y por otro lado, Jesús es juzgado y muerto. Ya expliqué el juicio religioso en pocas palabras. Ahora voy a explicar el juicio civil. Se había dicho que los judíos en estos casos no podían condenar a muerte a nadie. Veamos lo ruin de Caifás. ¿Por qué habían condenado a Jesús en el Sanedrín? Por haberse llamado Hijo de Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Ahora, van muy temprano con Poncio Pilato, que de hecho Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea de Filipo. Pero era costumbre que el procurador estuviera en las fiestas judías, porque los judíos se alborotaban mucho en las fiestas. Entonces, por eso se trasladaba de Cesarea a Jerusalén el procurador. Pero la acusación no es la misma. ¿De qué acusaron a Jesús en el juicio religioso? De haberse llamado Hijo de Dios. Van con Poncio Pilato y le dicen otra cosa. Este hombre se ha declarado rey y nuestro único rey es el César. Ay, pobre de Caifás, no se mordió los labios porque era un mentiroso. Los sanedritas odiaban al César romano, por eso odiaban a los publicanos, porque los publicanos cobraban el impuesto para el César. Pero vean lo ruin de estos hombres, porque prefirieron cambiar la acusación porque sabían que si un hombre se declaraba rey, iba en contra del César. Y en realidad, Jesús nunca se declaró rey. ¿Quiénes lo declararon rey? Los habitantes de Jerusalén. Viva el rey de los judíos. Recuerden que para la ley romana hay que interrogar al presunto culpable. El procurador representaba los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en realidad el legislativo no, porque era imperio. Y recuerden que los césares romanos se dejaban llevar a motu propio por sus propias leyes. Pilato interroga a Jesús y el interrogatorio aparece en los sinópticos y en Juan. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Yo creo que Pilato no lo entendió. Y yo creo que el rostro de Jesús irradiaba paz. Y todavía la esposa de Poncio Pilato había soñado un día anterior con Jesús y le dijo a Pilato que no le hiciera nada. No encuentra Pilato nada, sino considera inocente a Jesús. En aquel tiempo era costumbre soltar a un preso.
por la benignidad del Rey. Y la chusma, como dice el Evangelio de Juan, quiso elegir no a Jesús, que había hecho tantos milagros, que había predicado el camino del amor, y prefirió a un salteador y un homicida que fue Barrabás. Por eso uno cuestiona el aplauso del Domingo de Ramos. ¿Dónde quedó toda esa gente que aplaudió a Jesús? ¿Y cómo aplicarlo hoy? ¿Dónde queda toda la gente que es católica y que no defiende sus derechos ante el relativismo moral que estamos viviendo en México? Sí, por un lado somos muchos, pero en los momentos de confrontación, los católicos, al igual que los judíos de aquel tiempo, nos quedamos callados. Bueno, la chusma, como dice el Evangelio de Juan, prefirió soltar a un homicida que al mismo Jesús. Pilato se muestra débil. Pilato es un gobernante que le da miedo que lo acusen ante el César. Es como ahora muchos empleados públicos, o de gobierno, o de la SED, o de la universidad, no quieren quedar mal nunca con el jefe. No quería Pilato quedar mal con Tiberio. Tiene miedo y él piensa en su interior, vamos a flagelarlo. Había dos tipos de azotes. El azote con una cuerda mojada y el cuerpo desnudo, y la flagelación, que era un látigo con 5 usos de hueso filosos o con 5 fierros filosos. A Jesús no lo latigaron, a Jesús lo flagelaron. El cuerpo estaba desnudo y había 2 verdugos. Por inercia, yo creo que el cuerpo de Jesús hizo de este lado y el azote en la flagelación le tocó acá, pero en el otro lado el soldado romano lo flageló de este lado. ¿Cuál era el efecto de la flagelación? Que los 5 usos de hueso o los 5 fierros picosos entraran en la piel, rompían la piel, salpicaba la sangre. ¿Por qué? Porque eran filos que no estaban esterilizados. Hasta tétanos le pudo haber dado a Jesús. Y cuando el soldado desextendía el flagelo, lo que hacía era producir 5 heridas extensas, de 5, de 10, de 15 centímetros. Entonces Jesús en cada flagelación tuvo 5 heridas. Se abría la piel, salpicaba la sangre y salía la carne. Imagínense el flagelo en la femoral, el flagelo en la cara. No, yo creo que el rostro de Jesús, el cuerpo de Jesús, quedó por cerca de 200 heridas en todo el cuerpo. Hay 2 autores contemporáneos de Jesús que se llaman Séneca y Cicerón. Eso lo pueden leer en la vida de Cristo, de Otahualtoshin. Ellos decían: los condenados a la flagelación, en su mayoría, mueren desangrados. Y los que sobreviven por pura suerte
quedan mutilados. Les mutilaban las piernas, les cortaban los brazos, no sé, pero quedaban como guiñados. Por eso cuando uno ve al Cristo, el Señor de las Maravillas, a veces hay gente que dice, es exagerado. Y claro que no fue exagerado. Cuando Mel Gibson hizo La Pasión, vimos a un Cristo todo ensangrentado. Así estaba Jesús. Y lo hizo porque Él nos ama. Cuando le preguntan a Gibson, ¿y por qué hizo la película tan dramática? Él contestó, porque él es católico tradicionalista, él contestó, para que nos recuerde cada momento que Jesús murió por cada uno. Ahora, si ustedes buscan el estudio del manto de Turín, eso lo pueden encontrar en PDF, un estudio serio, hecho por científicos, por médicos. Da interesantes acontecimientos de suceso. ¿Por qué se dice que el manto de Turín tiene el cuerpo de Jesús? El indicio es que es extraño que el cuerpo quede grabado en una sábana. Eso es un milagro. Segundo, en el siglo I, en tiempo de César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, era costumbre que a los muertos les pusieran en los ojos soldados 2 monedas. Y las monedas de aquel manto de Turín, el reflejo de las monedas, son del tiempo de Tiberio. Si Jesús murió en el año 30 y Tiberio murió en el 36, entonces queremos suponer que ese extraño personaje murió en tiempo del imperio de Tiberio. ¿Y por qué se dice que el manto de Turín, que por cierto estuvo aquí una copia en el templo de la Soledad, creo que está en el Anáhuac, un estudio serio, porque es un hombre que fue flagelado, es un hombre que se le ven las manos y pies las huellas de los clavos, es un hombre que tiene una lanzada aquí, es un hombre que tiene destrozadas las rodillas, y ahorita explico, y es un hombre que tiene heridas en la cabeza, como si hubiera colocado clavos. No sabemos qué tipo de espinas se le confeccionó, pero según los estudios, las espinas eran bastante grandes que atravesaron el cráneo de Jesús. Imagínense, atravesar el cráneo de un hombre, producirle hematomas, heridas. Por eso Pilato, vuelvo a ese juicio, cuando lo presenta todo ensangrentado. Vaya forma de poder salvar la vida de un hombre, sabiendo que aquel hombre era un Dios. Y está la famosa frase, ecce homo, he ahí al hombre. Y aquí recordamos la lectura del Viernes Santo. Su aspecto no tenía apariencia humana. Era varón de dolores, habituado al sufrimiento, en sus heridas hemos sido curados. Supuestamente Poncio Pilato quería salvarle la vida a Jesús y por eso lo flageló, porque él pensó en sus adentros, los sumos sacerdotes se van a calmar viéndolo así. Lo presenta
y empiezan a decirle, crucifícalo, crucifícalo. La chusma, que siempre hay chusma en cualquier país. La chusma que le dan una torta, un refresco y 400 pesos y que dicen lo que los jefes quieren que digan. Así hay mucha gente que parecen lacayos. Bueno, ahí fue cuando quiso nuevamente salvar a Jesús y por eso les ofrece a un hombre horrible que era Barrabás. Suelta a Barrabás y yo quería salvarlo y dice, ¿qué hago con él? Crucifícalo. Él tenía la autoridad para soltarlo. Pero recuerden que la hora de la muerte de Jesús no la estipula el hombre. ¿Quién la estipula? Dios Padre. Ese también fue un juicio injusto. Porque al final hace un gesto aberrante a Poncio Pilato. Pide un lebrillo y se lava las manos y dice, no soy culpable de la sangre de este inocente. Pues si no eres culpable, ¿por qué lo condenas a muerte? Si eres inocente, ¿por qué tú lo estás condenando a muerte? Y en este juicio ilegal religioso e ilegal civil, este juicio iba a abrir las puertas en todos los países católicos y no católicos de la muerte de millones y millones en el mundo que fueron enjuiciados cobardemente y que al igual que Jesús murieron por el hecho de creer en él. Yo creo que la lista, si nosotros pusiéramos una lista de todos los que han muerto solo por ser católicos, sería una lista inacabable. Apenas aquí en Haití mataron a 2 religiosos en la semana pasada por ser católicos. Ustedes han de recordar aquel musulmán que entra a un templo de Francia, de París, un padrecito estaba haciendo la misa, un padre anciano, y grita, me bala, y apuñala al padre del corazón. Solo porque era sacerdote católico. O aquella película que les recomendé hace como 4 o 5 meses, ya está aquí en YouTube, que se llama Vencer o Morir, donde una población de cerca de 250,000, 300,000 habitantes no acepta a los sacerdotes juramentados de la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que mandan desde París? Maten a todos los habitantes. ¿Cómo mataron a los bebitos? Pero dijeron, no gasten municiones. Entonces, en un campo pusieron a todos los bebitos, llegaron los caballos y los pisotearon. A las mujeres, manos y piernas, las amarraron y las tiraban arriba para que se ahogaran. Es nefasta la Revolución Francesa, como fue nefasta la Revolución Mexicana. Hay un libro que se llama La Piqueta de la Reforma. Los mejores 7 hospitales de la Ciudad de México, los más grandes, que los atendía la Iglesia Católica, hubo un suplente que se llamaba Benito Juárez, que los demolió. ¿Y por qué los demolió? Porque eran de la Iglesia Católica. Era un odio horrible a la Iglesia, y sigue habiendo un odio terrible a la Iglesia Católica. Pues el primero que fue enjuiciado injustamente fue nuestro Señor Jesucristo. Lo sentenciaron, dice
el capítulo 19 de Juan, a la hora sexta. Pero es extraño, los que hemos tenido la posibilidad de estar en Jerusalén, yo he estado 2 veces, es extraño porque uno puede hacer el Vía Crucis en 20 minutos. Porque las callejuelas de Jerusalén son pequeñas, han de cuenta que son pueblos de Guanajuato y la leyenda del beso. Entonces, si Jesús fue sentenciado a las 9, a la tercia, ¿por qué llegó hasta las 12? Porque a los judíos les surgía matarlo porque se acercaba ya la Pascua. Vuelvo a la evidencia del manto de Turín. El manto de Turín explica a los científicos que las piernas de Jesús las rodillas de Jesús estaban deshechas. ¿Cómo poder explicarlo? Porque Jesús en aquel tiempo tendría 36, 37 años, era joven. Una posible hipótesis, que es la que concluyen estos científicos, es que si Jesús se había desangrado, y recuerden que la sangre nos produce poder respirar, ¿cuánta sangre perdió? Y no quería perderse del espectáculo de la cruz. Entonces calcula que entonces de la Torre Antonia a la calavera, Jesús lo que hizo, en lugar de caminar, porque ya no podía caminar, fue hincado arrastrando el madero de 80 kilos. Y por eso las rodillas de este enjuiciado estaban deshechas por tanto dolor. Porque también decía la ley romana, si el enjuiciado muere antes de la cruz, ya no lo pueden crucificar. Y perderse de este espectáculo, yo en estos tiempos veo más terrible la lucha libre y el boxeo, que mataron todo. ¿Cuántos boxeadores han muerto? ¿Cuántos luchadores? Y todavía la gente que está ahí con su cerveza empiezan a decirme, yo nunca he ido, pero es lo que me han dicho, mátalo, mátalo. Son los seres humanos. Pues también la chusma, vuelvo a la chusma del Evangelio de Juan, no quería perderse de este espectáculo y por eso tarda 3 horas en llegar. Ya todo el sangre. Yo, he hablado con muchos médicos, yo no soy de la idea de que la túnica de Jesús no se rompió. Por una evidencia médica, si Jesús tenía cerca de 200 heridas en el cuerpo, si tenía deshechas las rodillas, forzosamente la túnica se le pegó al cuerpo, porque la sangre se secó. Y los soldados romanos no eran damas de la Cruz Roja. Yo creo que el manto la túnica de Jesús se rompió cuando a Jesús lo desnudaron. Llegó a las 12 del día, Jesús llegó desangrado y todavía aquellas manos que tanto le bendijeron y aquellos pies que recorrieron para predicar el Evangelio y sanar enfermos, las atravesaron 3 clavos profundos. Y de hecho el manto de Turín tiene las evidencias que aquel hombre del siglo I tiene perforados los pies y tiene perforadas las manos. Todo lo sufrió Jesús por la humanidad entera. Por eso es bastante horrible, ocioso, que cuando nosotros estemos enfermos o cuando muera un ser querido, le echemos la culpa siempre a
Yo creo que contemplando el madero, contemplando la cruz, muchas personas que están en las cárceles, inocentes, o en este México lindo y querido que nos toca vivir, donde desaparecen 70, 80 personas al día, como lo vimos ahorita en la misa de 11, que la mamá trajo las fotos de su hijo desaparecido desde hace 4 años. Yo creo que aquellas personas que atormentan antes de matarlas, yo creo que pueden ver reflejados sus sufrimientos en el sufrimiento de Jesús, porque Jesús, su juicio fue ilegal, el religioso y el civil, y porque todo lo sufrió Jesús por nosotros, para que la humanidad ya no viviera como enemiga, pero en lugar de llevar el mandato del amor que escucharemos el próximo Jueves Santo, os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros. Yo creo que hoy la humanidad, y más en México, porque no estamos en Dinamarca ni en Finlandia, yo creo que hoy la humanidad se deja llevar por aquella expresión de Thomas Hobbes, el Leviatán, Homo homini lupus. El hombre sigue siendo lobo del hombre. Y aquello que Cristo fundó en la Iglesia en el año 30, pues tristemente por la soberbia humana, por el egoísmo humano, por el afán de placer, poder y riqueza, pues los seres humanos nos hemos olvidado del dolor salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando llegue el momento de nuestra enfermedad o de nuestra muerte, tal vez nos asalten, la mañana de una camioneta a las 7 de la mañana, o tal vez nos maten, no lo sabemos. Pues hay que pedirle mucho al Señor que nos dé el coraje de ser cristianos, y con esto concluimos la práctica de hoy. Hemos hablado del Domingo de Ramos. Mañana explicaremos el Jueves y Viernes Santo, y el propio miércoles explicaremos la Vigilia Pascual. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Oh Dios